Presente nomás. Bienvenido a todos. Este es un programa que estamos armando. La idea es poder tratar temáticas más generales, temáticas de agenda, y poder llevarlas a un desarrollo. El nombre de este programa es La Quinta Pata, porque la idea es hablar de estas obviedades que se ven todo el tiempo, pero poder también hurgar en qué es lo que está atrás del contenido que se nos muestra. ¿Querés contar algo del programa, Agus? No, básicamente eso, digo, tenemos un problema de sobreinformación en los noticieros muy grosero, o sea, todo el tiempo hay noticia, TikTok, Reel, todo dura 20 segundos, y me parece que un poco la idea de ponerle la quinta pata es, hay temas que en esa sobreinformación pasan, y me parece que es importante poder descubrirlos un poco más, charlarlos un poco más, digo. Ganó Milei el 19 o 20 de noviembre, no me acuerdo bien cuándo fue domingo, y como que pasó. Y ahora la nueva noticia es cada ministro, cada secretario. Y hasta inclusive no está confirmado, pero ya todo el tiempo se especulación alrededor de todo eso. Sí, que la oficina del presidente electo y que los ministros se los ponen Jonathan Pérez por Twitter con La Nación. Digo, entonces, ganó Milei. Digo, entonces claro, vamos a charlar un poco de esa situación. Así que no, eso. Un poco la idea de este programa es poder hablar de qué creemos que representa la victoria de Milei y cómo lo vemos también en los barrios y en general en las militancias. Sí, y nosotros venimos viendo otro gran problema que es, creemos que está bueno que haya comunicadores propios ante lo monopólico que son los medios de comunicación tradicionales, pero después también lo cierto es que la mayoría de los comunicadores son comunicadores. Nosotros lo que queremos hacer es un programa o comunicar o discutir desde nuestra tarea cotidiana, que es la militancia política. Y me parece que una de las cosas que tenemos que combatir justamente es eso, ¿no? El análisis político porteñocéntrico que genera un quilombo grande, porque después en Capital sacamos 42%, la mejor elección de la historia. Entonces, si uno veía nuestros comunicadores, nuestro programa parecía que íbamos hacia la victoria total, que el peronismo iba a ser eterno, que le iba a ganar a Milei 80-20, y después en Córdoba perdiste 75-25, los barrios laburantes del Urbano te dejaron de votar, los radicales del interior no te votó nadie. Entonces hay que parar un poco la pelota y discutir. Sí, y también inclusive estamos en un momento que las redes cooptan mucho nuestra atención y estamos mucho tiempo scrolleando y divagando, y también la red tiende a encerrarte en una burbuja en la que toda la gente piensa como vos pensás también, ¿no? Entonces hay como cierto hermetismo en el que la información realmente no llega y uno cree que el panorama político iba para cierto lado y después nos dimos cuenta en las PASO, por ejemplo, que no era así. Que también responde a algo que se ve en el barrio. Desde que militamos, siempre que nos encontrábamos con algún vecino, lo que nos comentaba era que le extrañaba vernos por fuera de un momento electoral militando. Como que la imagen de la política siempre era desde la búsqueda del voto, desde aparecer por la campaña, y ya ese descreimiento en la política, yo creo que también te iba mostrando para dónde podías llegar a encarar estas elecciones. Sí, hay un candidato que hizo algo que no se animaba a hacer nadie, parecía que era la vaca sagrada que nadie podía tocar, y se animó a hablar de la casta política. O sea, algo que nosotros sabemos que existe un sector de la población que vive históricamente de la política, que todos conocen en mayor o menor medida. Digo, alguien conoce en su barrio un puntero que de repente aparece con un 0 kilómetro, alguien que de repente es ministro y vacaciona en Marbella, digo, y así tenés que ir para todos los sectores de la política. Entonces, vino alguien que escuchó o entendió que había descreimiento, atacó a la casta política y la política, el sistema político se le cagaba de risa, que era un lumen, que era un marginal, que era un loco, y ahí lo tenés al loco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, con un diagnóstico correcto. Ahí está. Con un diagnóstico correcto, pero donde creemos que está el error es en la receta para apalear ese síntoma, ¿no? Un poco de lo que yo creo que demuestra
estas elecciones es esa falta de representatividad también. Sí, digo, ya entrando un poco en tema, me parece que el peronismo tiene un grave problema. Digo, vamos ya un poco al análisis duro de lo que fueron las elecciones. El primer análisis es que hay un descreimiento que es muy grande. De hecho, Milei, que es el presidente, tiene una base social que es su 30% de las PASO. Es decir, no es el 55% de la población, no es el 55% del voto en el balotaje. O sea, de hecho, en el balotaje, vamos a decirlo, votó un 40 y pico por ciento de la población porque el 25% no fue a votar. Es decir, cree o tiene un descreimiento del sistema político tal que Milei tampoco es una opción. Entonces, y después de ese 55% que fue a votar y lo votó a él, no es un núcleo duro tampoco. Digo. Hay un 25% que pertenece a Patricia Bullrich, que es un voto tradicional de las capas medias y altas de la población argentina, que es la que le copó la política a Milei, porque digo, si bien uno puede ver que el gabinete está repartido, la política la copó Patricia Bullrich, porque se quedó con seguridad y defensa, que en teoría iba a ser el sector de Victoria Villarreal, y pues se quedó con economía. Digo, va a ser Toto Caputo, el Messi de las finanzas de Macri, que endeudó al país en 50.000 millones de dólares el ministro de Economía. Entonces, el que va a mover el amperímetro, o sea, los que van a mover el amperímetro de los dos temas más importantes, que eran seguridad y economía, va a ser el PRO. Ahora, la base social de Milei, que es un 30%, no está en las clases medias, sino en las clases altas. Digo, está en la clase trabajadora que hace 8 años que viene viendo cómo el salario real decrece, que hace 8 años viene viendo cómo las condiciones sociales se pauperizan y que hace 8 años viene viendo cómo las condiciones del empleo formal que nosotros conocemos en la Argentina, desaparecen. Hay una encuesta que es muy buena, no me acuerdo bien cuál es la encuestadora que la hace, pero que es, vamos a decir, la que le pegó entre comillas al 55-44, que hizo un análisis del voto por sector social, digo, por rubro trabajador, vamos a decir. Y entre los números había una gran proporción 50-50 transversal, es decir, desde jerárquicos de empresas hasta docentes. En algunos ganaba un poquito más, en otros ganaba un poquito más Milei, pero para mí el dato grosso era que los cuentapropistas, el 63% de los cuentapropistas, que vamos a decir, son los que laburan en negro, los cooperativistas, los trabajadores informales, claro, los subempleados. Gente que cuando se le habla de los derechos obtenidos, de la posibilidad de trabajar dignamente, eso que no están viviendo actualmente. Entonces, ¿cómo se convence de que voten por los derechos que ya tienen cuando no los están viendo? Gente que fueron con una campaña que decía, Milei va a derogar el artículo 14 bis. El artículo 14 bis, vacaciones pagas, digo, posibilidad de sindicalizarse, salario mínimo vitalismo digno, vivienda digna, digo, todo eso no lo tienen. Es decir, es un sector social que no tiene renta, es un sector social que si hoy llueve, sale con la bicicleta a pedalear y se quiebra una gamba, no, o sea, está 3 meses sin cobrar. Entonces, y no es un sector menor de la población argentina, es decir, 2/3 de la población argentina labura en negro. Y el tercio que labura en blanco, solamente 1/3 cobra arriba de la canasta básica. Es decir, tenés un universo gigante de personas que laburan en negro y tenés otro sector que labura en blanco, que tiene obra social, que tiene derechos, entre comillas, pero está cobrando 50 lucas cuando la canasta básica es de 220. Es decir, cuando hablamos de los municipales en cualquier distrito del conurbano este, no pasan los 60.000 pesos por mes. Entonces vos decís, le vas a decir campaña del miedo, que van a empeorar sus condiciones, y en su lógica te dice cuánto peor puede estar. Y encima le hablas de salud pública y de educación pública. ¿Cuál es la salud pública? Digo, la salud pública, uno que viene al conurbano lo conoce, la salud pública existe para el que vive en las 50 manzanas que rodean al centro, que está asfaltado, que llega la ambulancia, que está cerca del hospital, que tenés un mando para pagar tu remis, que tenés auto para ir al hospital. Digo, vas a cualquier barrio, no hay salida. Si hay hospital, no hay ambulancia. Si hay ambulancia, no hay choferes a veces. Digo, entonces, le hablas de no, van a hacer mierda la salud pública. ¿Cuál? Van a hacer mierda la educación universitaria. Que la gratuidad universitaria es una de nuestras grandes conquistas como país. ¿Para quién accede a la educación universitaria? ¿Cuál? ¿Y quién puede laburar 8 horas
bancarse la vivienda, bancarse el morfi y encima ir a estudiar y recibirse de algo. Digo, Sí, terminan siendo privilegios a los que se puede acceder, pero que justamente se necesita cierta base, porque uno no va a ir a estudiar si no tiene para comer. Es una cuestión lógica. La bancamos a muerte la universidad. Obviamente. Hay que ir a los hechos concretos. Hay un sector de la población que no está morfando. Digo, y fíjate que por el otro lado, ¿cuáles son los sectores asalariados u organizados en los que más se votó a Massa o en los que menos se votó a Milei? Educación, comunicación y trabajadores estatales. Es decir, sectores que vamos a decir en algún punto están contenidos dentro de la canasta básica, de los derechos laborales, digo, pero hoy el principal problema que tenemos como peronistas en función de esta elección es que Milei ganó con los votos que perdimos nosotros, que nos votaron, que confiaron en Alberto Fernández y en Cristina Fernández en 2019, que creyeron que ese gobierno iba a arreglar las cagadas del macrismo, digo cagadas entre comillas, pero no fueron cagadas, digo, fue un plan sistemático de fuga de deuda externa, y este proyecto lo decepcionó completamente. Y no solamente hablo del presidente, hablo del conjunto de las personalidades políticas que lo rodean. Porque después tenés otro quilombo, que no es solamente de clases sociales, vamos a decir. Agarrás el mapa y todas las provincias votaron a Milei. Inclusive provincia, es la puta madre, o sea, Tierra del Fuego, una provincia cuya población depende o del Estado o del régimen especial de la producción de Tierra del Fuego, ¿entendés? Y fueron y votaron a Milei. Sí, es muy irónico cómo el peronismo, el partido que históricamente representó a la mayoría, el partido que históricamente representó el federalismo, también terminó relegado a Buenos Aires. Exactamente. Hay una cuestión de falta de representatividad, que es que las mayorías no se están viendo reflejadas en los candidatos que están dentro del partido. Y ni siquiera a Buenos Aires, te diría a un sector del conurbano, porque después perdiste en los 90 o de los 90 distritos, 90 y pico distritos del interior provincial, perdiste en 80 y pico. O sea, ni siquiera estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, votó en Massa. Porque de hecho en la provincia de Buenos Aires ganamos 50,5 a 49,5. Entonces no es que tampoco los sectores laburantes te votaron en Massa. Y un último análisis, digo, en términos de dato duro, pero es que si vos agarrás los circuitos electorales del conurbano, pasó algo muy loco, que es que los circuitos electorales que representan a las clases medias o a las clases medias altas, vamos a decir, el peronismo creció de 2023 a 2021. Ganó circuitos electorales que pierde históricamente. Entre las clases medias y altas. Por primera vez el peronismo ganó Ramón Mejía. Nunca, no gana el peronismo Ramón Mejía. Digo, en Merlo Centro o en Ituzaingó Centro, el peronismo creció en relación a 2021. Entonces, ¿cómo carajo te pasa eso? Digo, después andá los circuitos electorales que son tuyos, en el que tenés que ganar 80-20, acá en Merlo, Mariano Acosta, Libertad, Matanza Virrey del Pino, digo, y no ganaste 80-20, ganaste 60-40. Digo, entonces, también como para ver esa cuestión de cuáles son los sectores sociales que están votando al peronismo, cómo se alejó de su representación histórica. El peronismo ganó en paternal, ganó en Devoto. Digo, es un problema ganar en paternal. No es bueno. Digo, por más de sacamos 42 puntos, 43 en Cava, y uno dice, vamos, sacamos 43 en Cava. Yo diría que es un problema. Si te vota el 43% de los porteños, es que estás en un quilombo. Digo, entonces, en esta elección fue claramente, digo, las capas medias altas, los sectores laburantes organizados, sindicalizados, formales, listo. Eso sí votó Massa. Pero después perdiste la representación de todos los otros sectores, de provincias como Formosa. En Formosa ganamos, yo creo que en Chaco casi perdemos, en Jujuy perdimos, en Salta perdimos, en Tucumán perdimos, en La Rioja, Catamarca. Es decir, provincias muy peronistas históricamente. Sí, yo creo que también estaría bueno ponerle foco más en lo que fue el crecimiento del partido contra el que perdimos. Creo que eso es lo bisagra también, ya que es una situación completamente adversa a las conocidas, que haya empezado su campaña en 2021 más o menos a través de redes, por fuera de lo que es el formato tradicional de una elección partidaria. Sí, también ahí hay que decir una cosita, ¿no? Pues si no,
Digo, es verdad que el terreno de las redes influye, es importante, pero también lo que hay que decir es que Milei estaba todos los días en todos los canales de televisión y que, a ver, a vos o a mí no nos invitan a México, no nos invitan a Canal 9, no nos invitan a Telefe. Digo, capaz después si medimos buen rating sí nos invitan, pero al principio no nos invitan, somos unos cuatro de copa. Digo, Milei ganó porque representa al poder económico, a un sector del poder económico argentino y transnacional que puso mucha guita. Porque inclusive, dediquémonos a hacer TikTok y no vamos a tener el replique que tuvo Milei. Por más No, obvio. cosas interesantes que diga, entonces, ¿hay que disputar el terreno de las redes sociales? Sí. ¿Es un fenómeno interesante que alguien sin territorio tradicional haya ganado? Sí, que también es relativo porque el territorio se lo puso el PRO. Claro, Pero es el poder económico. la cuestión del PRO está buena tenerla en cuenta para el momento del balotaje, porque también se había visto en la primera vuelta una campaña que aparecía en todos lados cuando todavía había una posible llegada del PRO a un balotaje. Entonces, también una campaña en contra, que después cuando quedó el peronismo contra la libertad avanza fue clarísimo y hasta obsceno la foto del pato con el tigre, todas esas cuestiones. Pero yo creo que hay algo a lo que no hay que restar importancia, que es que la gente se dio a representar. Sí, la política se volvió robot. Va por ahí. Nos cagamos de risa del pato y el tigre, y nos cagamos de risa cuando Milei dijo, tuvo un montón de likes y reposts, ¿no? Y yo otra vez charlaba con un compañero, ¿no? Que me decía, nosotros cuando vimos el debate, ¿cuál era nuestra conclusión? Massa lo pasó por encima, lo mató. Ahora, por otro lado, este compañero me decía, sí, pero Milei se mostró humano, un tipo que se enoja, que se frustra. Que no puede mentir. En el primer bloque estaba angustiado, o sea, estaba mal el tipo, porque lo estaban pasando por encima, objetivamente. Ahora, hay una editorial de Trebuk que dice ganó el hombre común. Y vos decís, bueno, la persona común, ¿en quién se siente reflejada? ¿En el robot, en el hombre de hierro de la política? ¿O en el tipo que se traba cuando habla? Que repostea, o sea, que maneja su cuenta de Twitter, es evidente. Sí. Digo, me parece que hay un fenómeno del cual nosotros medio subestimamos, nos cagamos bastante de risa. Yo el post ese del pato y el león me pareció una estupidez absurda. Pero la verdad que esa imagen representa más lo que publica mi tía en Instagram que lo que hace más. O sea, mi tía y mi abuela publican esas cosas en los estados. Digo, y genera cierta empatía, vamos a decir. Sí. Supo no solo diagnosticar correctamente esta falla de representatividad, sino que también supo cómo entrarles a las personas. Entonces, eso es una cuestión que yo creo que destaca la desconexión que hay actualmente entre el peronismo partidario y la masa y el pueblo en sí. Sí, hay una falta, vamos a decir, hay una falta de legitimidad social muy grave de la política para con la sociedad y esencialmente del peronismo, porque digo que el partido de la oligarquía, que el PRO, no sea legitimado ante la sociedad, vamos a decir que no les importaría mucho. Ahora nosotros problematizamos sobre lo nuestro. El peronismo no empatiza, no interpela y no está legitimado ante la sociedad. Digo, la sociedad no siente que cuando, no siente porque no pasa, no es que son todos boludos. No está entendiendo que cuando abre una unidad básica en tu barrio, de repente tu barrio va a estar mejor. De que es un lugar con las puertas abiertas para que vos vayas a discutir. Y eso pasa por varias cuestiones. En principio, tenemos un problema dirigencial de grosero. El análisis de la política se trata de dos cosas. Del análisis de las condiciones objetivas y el análisis de las condiciones subjetivas, vamos a decir. Las condiciones objetivas es todo lo que objetivamente representa la política y los intereses de un sector social. Y después, las condiciones subjetivas es el estado de conciencia de tu pueblo. ¿Qué está pensando tu pueblo? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que...? Nosotros tenemos una dirigencia muy burra en los dos sentidos. O sea, son unos burros, no saben nada de historia, no saben de economía, saben de rosca, pero no saben de política. Y después, ni siquiera tienen tacto social, porque no saben qué es lo que está discutiendo la sociedad. Y después, los dirigentes son producto de la militancia. La militancia en general tampoco sabe lo que está discutiendo la sociedad, si no, no te puede sorprender nunca que gane Milei.
Si vos tenés una presencia activa en los territorios, vos discutís con la gente de igual a igual, interpelás, digo, tenés termómetro de la sociedad y empezás a ver qué es lo que está pidiendo el momento. Y nosotros, digo, el momento no estaba pidiendo Sergio Massa, no estaba pidiendo hombres de hierro de la política, mucho menos estaba pidiendo ministro de Economía en una situación de la economía está muy orto. Digo, la sociedad estaba pidiendo otra cosa, estaba pidiendo contención, emocionalidad, digo, y nosotros, que durante mucho tiempo tuvimos una dirigente que tenía la cualidad de saber qué era lo que estaba pensando o cuál era el termómetro social, que Cristina, digo, está completamente corrida del plano político. No un recambio tan representativo como fue Cristina en su momento. Pero ahora escuchás a Alberto ahora hablar, yo decía, este muchacho de verdad es tarado o sea, de hablar del internismo, del peronismo, o sea, seguís sin saber de qué carajo está hablando la sociedad, o sea, te agarraron, te metieron 2 cachetadas y vos no anotás, no decís, bueno, no, tenemos que hacer una autocrítica de nuestro proceso. Entonces, tenemos toda una militancia en un sector social que está muy poco formado, que no entiende de su objetivo de la política y tampoco está cerca de la sociedad, porque no tiene legitimación social. Porque la sociedad, cuando nos ve llegar a la unidad básica, no dice, ahí vienen los pibes de la básica. No, le voy a comprar algo para tomar, algo para morfar, digo. De hecho, algo que se daba cuando estábamos organizando en el barrio era que mostraban predisposición a la hora de armar mesas, solucionar problemas, y lo que sería hacer política, la política real, lo que es organización de personas, hasta que aparecía la política partidaria, empezaron a funcionar. Yo creo que la gente desconectó lo que es la política real, la organización, la solución de un problema, con la política partidaria y la representatividad. Entonces, como dije al principio, había una cuestión de ir al barrio y que se sorprendan de que no estés en campaña y estés ahí. Yo creo que ahí hay algo que sí o sí hay que pensar y hasta reprogramar como, bueno, ¿desde dónde militamos estos 4 años? Militamos desde la oposición, desde el ir a manifestar y oponernos a lo que se plantea, o militamos desde la organización, desde el ir a ver qué problema está viendo en el día a día el vecino y qué solución puede pensar con la gente que lo rodea. Bueno, no, una de las cosas que justamente estábamos planteando era esto, ¿no? Como la política o el peronismo, vamos a hablar del peronismo porque la verdad que lo que hacen las otras fracciones políticas no me importa mucho, pero digo, cómo el peronismo se volvió una cosa, vamos a decir, muy socialdemócrata en el sentido de creer que es el proceso eleccionario y es la elección de candidatos o de funcionarios lo que arregla la política, digo, y no que la política es una cuestión en sí, vamos a decir, o que la organización de la sociedad, del empoderamiento del pueblo, es un medio en sí, digo, para la construcción política. Esto me parece que quedó muy reflejado, ¿no?, en la cuestión que planteó Cristina en una de las cartas, que veía que el problema del gobierno era que había funcionarios que no funcionaban, ¿no? Bueno, para nosotros ese no es el problema. Vamos a decir que si tenés funcionarios que andan bien y que trabajan, porque tienen ideas claras, el proceso político va a ser más favorable, naturalmente, pero el peronismo tiene otro modelo de construcción del poder político. ¿Por qué? Porque el peronismo en sí es un movimiento revolucionario, es el movimiento de la clase trabajadora históricamente corrida del proceso político, no solo del proceso electoral, sino que de hecho estaba inserta en el proceso político en el 45, porque iba y votaba, pero nadie le preguntaba qué carajo era lo que quería. Entonces, el peronismo como movimiento revolucionario es la discusión de una clase trabajadora que dice, ahora nosotros vamos a discutir qué es lo que queremos y vamos a formar parte de la construcción. Y Perón, como representante, es la sintetización de esa línea. También. No es quien dotaba de teoría a los trabajadores, es la persona que pudo representarlos de mejor manera, pero a una conciencia de una política que ya estaba sucediendo, que era la organización. De hecho, muy claro que de la cárcel a Perón se sacó el pueblo. Y creo que hay algo que había dicho Cristina en su momento, seguro vos te vas a acordar mejor, que estaban todos esperando que les dé una respuesta. Y Cristina dijo, no, la respuesta la tienen que dar ustedes a nosotros. O sea, la dirigencia tiene que escuchar lo que está pasando colectivamente. Que yo creo que es la cuestión que se ve todo el tiempo en el barrio, que es ir a organizar
desde la consigna de no esperes que de arriba resuelvan tus problemas. Resolvámoslos horizontalmente de lo que vemos el día a día que creemos que podemos resolver. Pero fíjate que eso es contradictorio con lo que después objetivamente pasa. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que planteaba, de hecho tratamos de hacer eso. Pero después lo que pasa objetivamente es que, no, política es ir al barrio a convencer. Tenemos que convencer de nuestras ideas políticas, naturalmente votar a determinado candidato para que ese resuelva. Digo, porque lo que termina pasando es que la política termina haciendo eso. Entonces, la convención política popular no tiene que ver con eso. ¿Qué vas a convencer? O sea, si lo analizás un poco, vos realmente pensás que vas a ir a un barrio, te vas a bajar del auto, le vas a aplaudir las manos a alguien que no te conoce y lo vas a convencer de votar a otra persona distinta a la que quiere votar. Aparte, vamos al caso que lo haces, lo convenciste, te bajaste completamente ajeno al barrio, te bajaste, fuiste a la política y lo convenciste. Llega a la casa, prende la tele. La misma tele que le hizo pensar lo que pensaba antes, con el tiempo lo vas a volver a pensar porque vos no estás en el barrio 24/7, vos no podés estar discutiendo y haciendo cambiar de idea todos los días. La única forma podría ser una organización que te demuestre materialmente que hay una salida distinta a la que la tele te muestra. Porque si no es una pulseada perdida. Es que claro, el convencimiento es práctico y tiene que ver con una música del pueblo, vamos a decir. El acierto de Perón no es inventar al movimiento obrero, no es inventar la lucha del movimiento obrero. De hecho, no es inventar que el movimiento obrero ponga la política. El movimiento obrero ya estaba entrando a las piñas en la política. Lo que Perón hace es ponerse al frente y conducir ese proceso que él analiza, y ahí está lo de lo objetivo y lo subjetivo. Él objetivamente analiza que está ahí porque viene de Europa y ve que los movimientos obreros están irrumpiendo en la política por una cuestión muy básica, que son la mayoría, y que si querían paraban la producción, digo, el capitalismo funcionaba dependiendo de esos obreros. Entonces, ve cómo viene el proceso, ve que existe una república que se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas conducida por la clase trabajadora, objetivo. Y después viene acá y ve que hacía 8 años, 7 años antes del 43, había habido la primera huelga general de la historia argentina, que primero fue huelga por ramos, fue huelga de los obreros de la construcción, pero se llevó el conjunto de la clase obrera, una huelga que después tuvo replique en distintos países de Latinoamérica. Que la CGT estaba unificada, o sea, y que se avanzaba o se abandonaba el sindicato por oficio y se avanzaba el sindicato por ramos. Y que la CGT venía una política junto con la Unión Industrial Argentina de mancomunión de los sectores explotados por la oligarquía y venía queriendo hacer un proceso político autónomo. Juntó eso y se puso al frente y, dicho en el diario de lunes, es una boludez en el momento, pero digo, ¿y el modelo peronista cuál es? Digo, vamos a ir a disputar el poder político, porque digo, el poder político es una pulsión constante. Vamos a ir a disputarlo como metiendo gente nuestra en las instituciones que creó la oligarquía en el 1880 para subordinar a la clase obrera. O sea, porque hay cosas que cuando, digo, por eso está bien lo de la quinta rata, hay cosas que cuando las estudias un poco son una pelotudez. Pero vos realmente crees que vas a transformar la realidad económica de la mayoría de los argentinos desde las instituciones que creó la oligarquía en el 1880. Me dicen, el problema es la justicia, pero está creado así el Estado. O sea, el Estado está creado justamente para que cuando vos querés avanzar un poquito contra esos intereses, te encontrás con una pared, porque lo diseñaron ellos. Digo, ahora estamos, los hinchas que estamos viendo la intervención de nuestro club. Digo, ¿y qué? Se repuso una jueza, vas a otra, es un todo de Macri. Y si, claro, si Macri es el poder real de la Argentina, ¿qué te pensás? ¿Que vas a encontrar un juez que piensa en los hinchas, que piensa en los socios, que no esté comprado? Si bien me encantaría seguir hablando de Boca, vamos a improvisar un poco. Me gustó mucho la analogía de la música del pueblo. Y me gustaría pensar al candidato partidario como un altavoz de esa música. La música la pone el pueblo. Entonces, el parlante está diciendo una cosa que el pueblo no está diciendo. Y ahí está el problema. Que es lo que yo diagnostico toda esta situación, que es que hay una desconexión entre lo que se está diciendo representativamente y lo que está pasando
terrenalmente, por ponerle algún nombre. No sé si nos querés contar un poco qué es lo que cómo están trabajando el barrio, qué se está haciendo ahí. No, me parece que, volviendo, ¿no? Entonces, nuestra organización política es lo que Perón denominó la comunidad organizada, que es el sujeto político es el pueblo. El sujeto activo, el sujeto de la historia es el pueblo. No es el funcionario, no es la organización política, es el pueblo. Entonces, un pueblo que analizamos, tenemos fracturado en términos electorales porque hemos dejado de representar, pero que muy rápidamente Milei va a perder como base social. Porque dijimos también anteriormente que le entregó el manejo de la economía a la oligarquía, a los grupos concentrados, y de su 30% es en gran parte de los sectores más pauperizados de la sociedad. ¿Qué va a hacer ese sector como Milei por calcular los 600 pesos? Sí, es como una lógica también bastante vista en la política. Es como tenés un gobierno de izquierda progresista, de repente se pone el faro moral en una minoría y se empieza como a marcar la agenda de ahí. Y hay una gran masa excluida que la derecha populista la sabe adoptar, pero que va a ser rápidamente abandonada, porque ese carácter de gran masa excluida también políticamente lo es de la derecha y siempre lo fue. Sí, nosotros tenemos un gran mal teórico, que acá tenemos gran parte de nuestra dirigencia política formada por la CLO, por la socialdemocracia europea, que es la peor cagada de la política de la historia, porque son todos los derrotados de las derrotas de las verdaderas izquierdas europeas, y acá en Latinoamérica tenemos a los García Linera, que es toda esta cuestión que, dicho brutamente, que la mayoría está compuesta de muchas minorías, que el sujeto pueblo no existe, que lo que existe son muchas identidades dispersas y que la mayoría se trata de congeniar los intereses de las distintas minorías. Si uno ve a Alberto dice, no, bueno, yo hice el DNI nominario, yo hice... Bueno, Alberto era reciente que era como el patriarcado. Claro, bueno, yo hice, sí, perfecto, también hiciste que la mitad de la gente no morfe. Entonces, primer obligación o primer deseo de las personas, comer y tener un techo. Fin, después viene todo lo otro. Entonces, me parece que esto vos planteás de la mayoría es acertado porque después ese pueblo sí existe. Está fracturado, digo, ha entendido algún sector que su bronca la tal como para votar a Milei, sí, es cierto. Ahora, va a ser abandonado. Y después encuentra toda una teoría pedorra, ¿no? Que es que los pueblos se derechizaron. Y ahora todos hablan de las nuevas derechas. Y claro, si vos vas y votás, lo voy a poner muy esquemáticamente, vos vas y votás a las izquierdas, a los progresismos, y los gobiernos resultan una cagada, ¿a quién vas a votar después? Digo, Vox en España, que dicen no, porque el crecimiento de Vox, primero, Vox en España no pudo formar gobierno nunca. Gobierna el Partido Socialista Español, que no es muy socialista, pero bueno. Ahora, antes de Vox existió Podemos. En España hubo un movimiento muy grande, que fue el de los indignados en 2008-2009, que tuvo la estructura política de Podemos, que Podemos lo insertó como un partido más del sistema político del cual estaban en contra, y naturalmente que ante ese fracaso la gente va y vota a Vox. Pero no es que es la idea original. Digo, en Grecia, donde hay movimientos fascistas en crecimiento, la gente hace 10, 12 años votó a Tsipras, que era un tipo de izquierda que dijo que iba a desconocer la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Asumió y a los 3 días lo tenía sentado con el Banco Central Europeo, con el Fondo Monetario Internacional, subordinado, quitándole, por ejemplo, los subsidios a la energía a la gente, vendiendo islas de Grecia para entregarlo al Fondo Monetario Internacional. Porque hay ciertas cuestiones también en esta democracia verticalista, en la que por más que la persona tenga las ideas correctas, si no hay un pueblo que está poniendo la música que ese candidato está haciendo masiva, no tiene fuerza. Entonces, lógicamente, en el momento que se va a sentar a negociar, le ponen los puntos y lo hacen hacer lo que quieren que hagan. Entonces, es vital el hecho de intentar, capaz suena muy ambicioso, construir algo distinto, pero intentar romper un poco esas lógicas partidarias tradicionales e ir más a la organización terrenal, el día a día, y ver qué está pasando en el territorio, qué está opinando el vecino, y desde ahí empezar a militar eso. Es que no por ambicioso deja de ser lo necesario, lo objetivamente necesario. Si no lo organizás,
anda a discutir con el fondo y decís, sí, yo soy el ministro de Economía, vos pensás que te van a respetar porque sos presidente de la Argentina. Alberto Fernández, cuando asumió Cristalina Ferqueo, dijo, se viene un nuevo fondo. Un pelotudo de acuerdo. Entonces, me parece que justamente la comunidad organizada como planteo político de Perón no es un planteo en abstracto, no es que Perón dijo, che, está buenísimo que la gente participe en la política, es una necesidad. Si vos querés pelear contra el poder real, si vos realmente querés afrontar un proceso revolucionario, si vos realmente entendés que el capitalismo está en una crisis sistémica, que por lo tanto su sistema político, que es el régimen de partidos, la democracia liberal, está en crisis, digo, si vos entendés todo eso, tenés que avanzar hacia otro tipo de organización. Entonces, a mí me parece que ante el panorama que se viene, nosotros lo primero que tenemos que corregir urgentemente es que no tenemos legitimidad social. Que vos podés ir, andar y discutir un barrio, todo bien, pero no le aportás nada a ese territorio. No se lo aportás en términos políticos, no le aportás nada a la vida del barrio tampoco. Digo, porque está todo bien de ir a perder las manos, pero si después la gente no ve que concretamente tu presencia genera una mejora en la vida cotidiana del barrio, con esto no estoy diciendo ser asistencialista, pero si no hay una observación de que existe una unidad básica, mejora que no exista, digo, ¿qué política le querés ir a discutir? No, me parece que eso, con lo que vos planteabas de casa por casa y eso. Bueno, como se ve en el caso del basural, por ejemplo, el barrio que están trabajando ahora. Claro, o sea, y hay cosas que la gente se sacó la conclusión que no la va a resolver la MUNI, no la va a resolver el Estado, o sea, entonces, me parece un poco el planteo como uno, que es un elemento externo, porque digo, yo vivo en un barrio, no en 20, digo, pero como uno, que es un elemento externo, empieza a ganarse la legitimidad de la sociedad a través de la mejora material y concreta, digo, y después sí empezar a discutir la política, porque nosotros lo que tenemos que discutir es que si después el pueblo no se incorpora al proceso político, vamos a seguir viviendo en la mierda. Pero yo puedo ir a limpiar un basural, con la mejor de las ondas, puedo hacer un apoyo escolar, digo, podemos hacer un montón de cuestiones. Ahora, si eso no se traduce después, y me parece que esa es la diferencia con el mero asistencialismo, si eso no se traduce después en una organización política de conjunto, donde cada uno de los vecinos, o por lo menos haya algunos vecinos que sientan parte activa de la política, parte activa aunque sea de la política de su barrio, de la organización popular, bueno, entonces tu esfuerzo resulta vano, vamos a decir. Entonces a mí me parece que el primer punto es, la política está deslegitimada, el peronismo está deslegitimado. Bueno, empezamos a ganar la legitimidad social, empezamos a ganar la legitimidad de la sociedad. Volvamos, digo, a las bases. La organización político-militar Montoneros hacía apoyo escolar. Y hacía apoyo escolar ¿por qué? Porque en esa relación con el vecino, donde vos haces el primer pie para empezar a construir. Pero no cayó de la nada y dijo, che, yo soy un genio, síganme. Digo, estuvo laburando un año y medio en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los obreros vieron cómo concretamente, esa frase que dice, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, vieron cómo concretamente el tipo hacía lo que nadie había hecho. Y hoy, vamos a decir, la política está tan demacrada que eso es algo muy pequeño, Digo, limpiar una esquina donde hay un basural y te vas a ganar la legitimidad de todo el barrio. Sí, sí. Aparte, en una cuestión con la que nos toca habitar estos 4 años de oposición, ¿cómo nos paramos? ¿Cómo se puede positivizar la actividad? ¿No? ¿Qué es? ¿Ir a movilizaciones? ¿Qué es? ¿Juntarse en el barrio políticamente organizar? Hay un descreimiento por la política. Bueno, ¿cómo podemos convencer a la gente de que la política es útil y le puede servir y le puede ayudar en el día a día? Mira, acá yo pienso mucho, o sea, Perón fue un gran genio en varias cuestiones, digo, pero también en la cuestión de aplicar determinados elementos militares a la política. Digo, me parece que hoy nosotros, uno de los grandes problemas que tenemos es que estamos en una especie de repliegue, lo estamos replegando y no tenemos retaguardia. ¿Dónde nos guardamos? Vamos a decir, no, nos guardamos en términos de esconderse. Digo, pero ¿dónde te apoyás vos, vamos a decir, cuando todo te sale mal, ¿no? Te apoyás en lo propio, digo, y volvés a construirte desde ahí. Hoy el gran problema que tenemos es que no hay lo propio. Vos vas a un barrio donde decís, bueno, el barrio es el territorio donde nosotros podemos desarrollar nuestra política, y la mayoría de la gente votó a Milei. Sí.
Digo, y te cuento una anécdota así nomás, digo, porque otra vez estábamos charlando con la madre de una nena que viene a apoyo escolar, y a mí me dice, me pusieron a remis para ir a votar. Fui, voté, y dice, miras de la forma inquisitiva que me dijeron, votaste a Massa, ¿no? Dice, y la verdad, medio que me alegré de no votarlo. Porque digo, ¿cómo me vas a decir así? Como si estamos hablando de una mina, nada, no es Ricardo Ford, digo, es una vecina de un barrio, digo, y que está de acuerdo en ayudarnos a volantear, le gusta que estemos en el barrio, digo, generamos una relación, con lo que ella no tiene ningún tipo de relaciones con la otra política. Entonces, me parece que el problema central de lo que vos preguntás es, bueno, primer punto, yo creo que no tenemos retaguardia, no tenemos dónde replegar. Por lo tanto, creo que lo primero que hay que hacer es ganarse la legitimidad social, porque la derecha, con Milei, va camino a abandonar a su sector social. Va camino a abandonarlo a un sector de más teórico, vamos a decir, liberal, ya lo abandonó, porque no va a dolarizar, no va a sacar el Banco Central, no va a sacar las retenciones, va a pagar las LELIT con deuda en dólares, es decir, va a dolarizar la deuda en pesos, digo. A su sector liberal ya lo abandonó completamente. De hecho, su equipo económico, que era el equipo económico de Caballo, lo barcó a todo, incluso a Toto Caputo, que es un tipo de la finanza, no es un tipo de la escuela de Chicago. Ahora, a todo el sector social que lo bancó, lo va a abandonar cuando empiece con sus primeras políticas, que va a ser el 11 de diciembre, cuando libere los precios de los productos de la canasta básica y los fideos aumenten un 100%, ¿a dónde va a ir esa gente? Digo, me parece que lo que nosotros tenemos que preguntarnos es eso. Yo creo que en pocos meses Milei va a perder su legitimidad política, por lo menos la del sector que lo bancó, digo, del 30%, no de los militantes. Sí, que lo bancó del creimiento del otro, no del convencimiento. Exactamente. Porque hemos escuchado históricamente discursos y después no se han llevado a cabo. Entonces hay mucha gente inclusive que votó diciendo no va a hacer lo que dice que va a hacer. El Congreso lo va a frenar. Claro, que fue el argumento histórico por el que se criticaba la política, que era que no dice lo que hace. A este lo votaron con esa excusa. O sea, hay una cuestión de que la gente, como bien dijiste, no se derechizó. Pero sí, está viendo que la situación está mal y está viendo que los derechos que se decían ganados no los tienen. Que no hay derechización, porque no es que están de acuerdo con privatizar el IPF. Ahora, están de acuerdo con que, che, si vos privatizás IPF, yo puedo morfar todos los días, privaticemos IPF. Nosotros sabemos que eso no va a pasar. Que esa es la gran trampa de Milei, que se vendió como algo que él tampoco es. Él también es parte de la casta de este país. Digo, vos sos empleado de la casta de este país. Sí, esa idea que se dice mucho de dijo todo lo que iba a hacer, no. Dijo los principios de ciertas cuestiones que sabemos cómo devienen políticamente y económicamente. Tenemos los casos del 90, de las dictaduras, fueron modelos económicos ya implantados. A Massa del sí o no, no le respondió ninguno. Le dijo que todo era más complejo. Claro. Entonces son cuestiones que también está bueno para traer y de hecho a cualquiera que esté interesado en verlo, el algodón está subiendo constantemente editoriales que reparan sobre estos temas. Si querés recomendar la página. Sí, nosotros tenemos dos ideas. Digo, en términos territoriales, lo primero que tenemos que hacer es ganar la legitimidad social. En 2, 3, 4 meses, yo estoy seguro, además un pueblo bastante politizado el nuestro, digo, yo estoy seguro que las ganas y la predisposición a discutir política están. Sí. Ahora, lo primero que hay que hacer es volvernos un elemento, primero propio del barrio, pues si no nadie quiere discutir política con vos. Digo, y segundo, tenemos que dejar ese clientelismo, pero no clientelismo económico, sino clientelismo de voto. De eso, yo voy a un barrio y me relaciono con el que es peronista, me relaciono con el que nos va a votar, me relaciono en ir a convencer al que es medio gorila, pero tengo buena onda. Digo, eso es un clientelismo grosero, que no resuelve nada. Digo, poder generar relaciones reales en el territorio, que los vecinos se sientan parte activa, digo, porque cuando se sientan parte activa del proceso político en su barrio, se van a sentir parte activa de decir, ¿qué carajo hacemos ante la traición de este tipo? Vamos a decir. Y ahí hay que discutir cómo organizar, cómo conducir ese proceso. Pero hoy el proceso no está para salir a... Digo, en una de las reuniones que tuvimos, como le dijo, yo no voy a buscar que votaron a Milei. Y es acertado, ahora lo vas a ir a buscar si ni asumió el tipo. Dejarlo caminar 2 o 3 meses que van a venir solos. Es más, es otra cuestión que a mí me llama mucho la atención de lo que pasó electoralmente, que es que hay una gran politización de gente que usualmente no está tan politizada. Hay chicos de 16 hasta inclusive menos hablando de Milei en el salón, por ejemplo, ¿no? Que es algo que
históricamente, Desde Cristina no pasó. tal cual. Entonces, si es cercana una gran decepción, la parte que lo votó, tiene que ser también mucha la rapidez nuestra de poder entender cómo canalizar y realmente darle igual al mensaje de esa nueva gente politizada que realmente, capaz de la inocencia de la juventud o la inocencia de la esperanza que votar a este tipo podía hacer que algo mejore, tienen ganas de hacer política real, Sí, o sea, no solamente rosca y cosas partidarias. yo tengo muchos conocidos que a través de la Libertad Avanza focalizaron por primera vez. Digo, y bienvenido sea, loco, porque si no después tenés un montón de boludos hablando de fraude. Y fraude, eso sabe que es imposible que haya fraude. Ahora, bueno, ellos se metieron, fueron a un local partidario, fiscalizaron, defendieron lo que creían, y yo creo que se van a decepcionar. Y ahora, me parece que lo que nosotros no podemos permitir es que eso se transforme en una decepción de la política. Claro. Porque ahí perdemos nosotros. Nosotros perdemos en la desmovilización. De la política general. Exacto, de la política real. Nosotros perdemos en la desmovilización de la sociedad. Movilización no me refiero a Plaza de Mayo. Digo que en este momento sería una boludez atómica, porque ellos tienen preparados los aparatos represivos para condenarte y porque es el territorio enemigo. De hecho, ir es legitimar lo que dijeron que iban a hacer, que es reprimir, porque eso no es una de las cosas que no dijeron, eso sí lo dijeron en campaña, realmente, y mucha gente inclusive lo votó sabiendo eso y marcando esa situación. Entonces, es muy difícil también ir a movilizar actualmente. No, y porque además es el territorio del enemigo. Nosotros no tenemos el problema en Plaza de Mayo. No tenemos el problema en la capital federal. Nuestro problema hoy es que la clase trabajadora, en su mayoría, con un porcentaje importante, votó a Milei. Y eso se resuelve trabajando en un barrio. No se resuelve movilizando Plaza de Mayo por el tiempo. Porque movilizar Plaza de Mayo te lleva todo un día. Si todo un día esas 100.000 personas que movilizan Plaza de Mayo lo pusieran a laburar su territorio, de este problema salimos muy rápido. Entonces, a mí me parece que lo que hay que hacer justamente es eso, es enfocar en la cuestión territorial, volver o tratar todo el tiempo de que el vecino se sienta parte activa de la política, de reconstruir esa comunidad organizada que planteaba Perón y que la dictadura y los 90 hicieron un gran trabajo en hacer pelota en el 2001, digo, que después no se reconfiguró durante el kirchnerismo mejoró la calidad material de vida de la gente, pero después siempre en los marcos del capitalismo y del consumismo, lo cual es un gran quilombo, porque el deseo principal va a ser el de consumir y no el de pertenecer a algo más grande, de construir relaciones sociales distintas a las que propone el capital, la comunidad, el club de barrio. Y después en lo otro que mencionaba en lo de la aluvión es eso, cómo nosotros profundizamos en nuestra formación intelectual, cómo profundizamos en las dos patas necesarias que tiene que tener la política, que es el conocimiento del proceso histórico, del proceso económico, de la política en sí, y después el conocimiento del territorio. Me parece que tampoco pueden ser dos cosas, porque si no, corres el riesgo de construir política en un barrio con las ideas o respetándole el proceso al capitalismo. Y ahí también estás liado, porque si no, Greenpeace o las ONG o la ayuda caritativa no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo que tiene la Argentina es que hay un sector minoritario que se lleva todas las riquezas que nosotros producimos, que la saquea. La Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido por determinados sectores que les va muy bien cuando el pueblo le va mal. Bueno, nosotros a ese sector lo tenemos que subordinar. No podemos dejar que el 1% de la sociedad esté de vacaciones en Ibiza durante 3 meses sobre la base de que todos nosotros nos morfemos. Tenemos que cuestionar a nuestra dirigencia que vive mucho más parecida a la oligarquía que a los vecinos del barrio. Los yates del Caribe. Pero eso te diría que es lo de menos. Estos hijos de puta viven todos en Puerto Madero, boludo. Tienen todos testaferros, viven en country. O sea, acá está todo bien, pero una de la candidata de 2021 fue Victoria Tolosa, histórica candidata a intendente en La Plata, que iba siempre contra Garra, el candidato del PRO, y eran vecinos, vivían en el mismo country. Entonces vos decís, loco, al final nuestra dirigencia se parece mucho más a la oligarquía que queremos derrotar que a nosotros mismos y a los vecinos con los que laburamos. Como ya se dijo, el diagnóstico de la catástrofe fue correcto. Sí. Y mucha gente se sumó a eso
Porque bueno, todavía no está puesto sobre la mesa la resolución que creemos que va a salir mal y de ahí va a llegar desilusión por las posibles respuestas. Lo cierto es que la dirigencia es reflejo de esa militancia. Por lo tanto, lo que tiene que pasar es que esa militancia empiece a deshacerse de todos los deseos individualistas y de consumo que tienen. Ahí hay algo que dijiste clave, que me parece que hay que recalcar constantemente, que es ser parte activa, ¿no? Convencer no solo al vecino del barrio, sino entender nosotros, por nosotros me refiero a la militancia, que somos personajes activos de la historia y que no podemos quedarnos solo como un militante corrido del pueblo que canaliza y hace que todo pase. No, somos el pueblo también. Y es vital que nos organicemos nosotros en nuestro barrio y que vayamos a otros barrios a organizar también. Pero que entendamos que nuestra vida no puede estar atada a las lógicas que nos dan, porque si no ideologizamos nuestra vida, está ideologizada igualmente. La música, las películas, la cultura que consumimos, el ocio que consumimos, todo está ideologizado. Yo soy parte de un centro cultural que estamos constantemente intentando entender qué ideología y qué lógicas hay atrás de lo que entendemos como cultura constantemente. Y es un trabajo que hay que detectar día a día haciendo consciente, porque si queremos organizarnos de una manera distinta y realmente, tenemos que entender que no podemos ponernos la campanita a la conciencia, ir a militar 4 horas y volver a casa y dejar todo, sino que tenemos que entender que hay que modificar la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos también, porque como bien dijiste hay que trabajar en esa individualidad. Porque además no es solo representativo de nada, la gente se da cuenta cuando se ya. O sea, ¿qué venís a hablar de la justicia social y cobrar 3 millones de pesos? Digo, y andás en un Mercedes-Benz y tenés un departamento en Puerto Madero. Digo, venís a hablar de la justicia social, o de lo difícil que está la economía con el Fondo Monetario, y te vas de vacaciones a Cancún. Digo, y eso es transversal al conjunto de las organizaciones del peronismo. Digo, acá en plena pandemia hubo sectores que se vacunaron primero. Lo de Alberto Fernández, bueno, fue una cena, no fue una cena. Vos me boqueás que me quede en mi casa y después vas y festejás el cumpleaños de tu germo con el peluquero en la Quinta de Olivos. Vos me boqueás de que no hay guita y te vas a Playa del Carmen a vacacionar. Y fíjate lo normalizado que está, que usualmente es no saqué la foto, dale, hacelo con más cuidado. No, no lo hagas. Bueno, si fue a Playa del Carmen con su plata, tenés que irte con tu plata de dedicarte al sector privado. ¿Me entendés? Entonces, me parece con lo que decías de la militancia, digo, nosotros tenemos que entender, no somos ni la dirigencia iluminada que va a explicarle a la gente lo que tiene que hacer, ni tampoco somos base de maniobra que somos unos boludos bárbaros. Es decir, somos militantes, jugamos un rol de dirigente, vamos a decir, empujamos un proceso social del cual nosotros necesariamente tenemos que ser parte y tenemos que ser hermanos de eso con lo que decimos. Yo, como para ir cerrando, digo, por mi parte, hay una frase de Jauretche que es muy buena, que plantea algo así como de: se le quitó al militante la sensación de ser él mismo un sujeto de la historia, y que cuando se necesitó la acción, el militante estaba completamente dormido. Cristina, lo que vos decías que hace un par de minutos, era en un momento Cristina sale y se agarra el bastón de Mariscal. Bueno, después de 15 años, 16 años de una política tendiente a cortarle la cabeza a todo el que levantaba la mano así, quería hacer una crítica, pedirle que de la nada saque el bastón de Mariscal y se ponga a inventar política, es medio complejo. Me parece que es una buena intención, me parece que tiene que ir por ahí. El militante es un sujeto de la historia, que tenemos que tomarnos como tal, que el pueblo también es un sujeto de la historia y tenemos que elaborar con esa masa, digo, como tal, pero por sobre todas las cosas tenemos que abonar a las construcciones políticas que vayan en ese sentido. Que las construcciones políticas que tuvieron lugar hasta ahora son organizaciones que tienen como lógica la subordinación y en ese sentido el corte total a cualquiera que quiera plantear una autocrítica. En esta misma frase Fabricio decía: se confundió la autocrítica con traición y de repente cualquier inventiva individual de un militante era tomada o como traición o como especulación. Me parece que contra eso tenemos que abonar. Tenemos todo lo contrario, tenemos que fomentar la inventiva, entender que los procesos políticos, la forma de hacer política que se fueron llevando hasta este momento, fracasaron,
Y que en ese sentido, tener inventivo o hacer crítico a un proceso no es una traición, es justamente todo lo contrario, porque nosotros, nuestra orgánica no es una persona. A mí no me conduce una persona, a mí me conduce el pueblo. Cuando hay una persona que sintetiza el proceso popular, yo la reconozco como una conducción. Por eso tenemos a Perón y tenemos a Evita acá. Pero a mí, digamos, en el 50 no me hubiese conducido Perón. Me conduce el pueblo, y veo el pueblo, la relación que tiene con Perón, y vamos para allá. Entonces, nosotros somos conducidos por un interés, que es el de los sectores populares. Y me parece que en ese sentido, en este momento son válidas todas las críticas y son válidas todas las inventivas, porque lo que condujo el proceso de acá falló. Y una otra frase de Perón que dice en conducción política: la conducción es buena si acierta, y acierta porque es buena, y es mala si fracasa, y fracasa porque es mala. Si llegamos hasta este punto, hubo errores groseros que nosotros tenemos que poder corregir, y eso se corrige prácticamente. No de la boca para afuera. Entonces me parece que justamente cuando hablamos de la producción ideológica, la discusión ideológica que venimos haciendo en la aluvión, y después la discusión de cómo construir política codo a codo con el pueblo, bueno, resume un poco lo que venimos planteando, que lo que nosotros creemos que no se hizo hasta ahora. Bueno, yo creo que con eso se podría ir cerrando. Me gustaría invitarles a todas las personas que están viendo, tanto a las charlas que se dan de la Escuela Nacional de Pensamiento, como a leer también las editoriales de la Aluvión, y ser parte también de este proceso de informarse y de organizar los barrios. ¿Querías decir algo más? Sí, yo creo que la dirigencia política se tiene que explicar toda. Si tuvieran algo de dignidad, renunciarían a todos sus cargos, se buscarían un trabajo, aunque sea de cajero o un kiosco, deberían irse a laburar a algún lugar, pero como no lo van a hacer, les vamos a dar una mano. Y esa mano se la vamos a dar construyendo una política superadora al chiste que vienen haciendo.